Muy bien, pues bienvenidos a la clase número 5, donde por fin vamos a hablar de respiración. Empezamos, tema polémico. Chan, chan, chan. Espero que estemos todos de acuerdo en todo y que no haya polémica y ya está. Felices a cada uno a sus tareas. Vamos a ver. Primero, ¿alguna cosita que mencionar de la cosa de lo que habéis estado leyendo, de las tareas, de lo que habéis pensado, hecho? ¿Alguna cosita entre la semana pasada y esta? ¿Algo que decir? Venga, dale. Eh, bueno, me queda una duda. No terminé de leer el segundo artículo. Eso es algo malo. Tal vez ahí encuentre la respuesta, pero quisiera saber, bueno, no saber, más bien, mi deducción es que realmente los ejercicios respiratorios no se sabe a ciencia cierta si de verdad ayudan o no al cantante a mejorar su voz. Ujú. Sí, es decir, será necesario sujetar al estrés que fuimos sujetos los ahora coaches o maestros de canto, al momento de hacer esos ejercicios respiratorios, será necesario ponerlos en ese nivel de estrés a los alumnos. ¿No generará más estrés en su tracto vocal o en su aparato vocal? No será contraproducente realmente entonces. Me queda esta duda, ¿no? Si será contraproducente hacer los ejercicios respiratorios. Sí, en cuestión de tensión, dado que le digo, no encontré yo evidencia de que sea algo productivo, o sea, que sea real o que sea científicamente probado que sí haya cambios en la voz humana, vaya, en la Claro. voz. Ujú. Sí, sí. Eh, pues me gustaría, o sea, yo creo que a lo largo de estas 2 semanas se va a responder a esta pregunta. Me voy a anticipar. Todo va a depender, el trabajo de la respiración va a depender siempre de la persona con la que estemos. Va a depender de si ya han trabajado previamente con esa persona la respiración y entonces tienes que deshacer lo que se ha hecho. Va a depender de sus de los patrones respiratorios que tenga, si están alterados o no, por cualquier otra circunstancia que no sea que no sea otros profesores de canto, que a lo mejor sea eh, yo qué sé, pues que hay muchos tipos, os iré mencionando cosas, ¿vale? Gente con la que nos hemos ido encontrando que sí que tiene esos patrones alterados y entonces necesitas trabajar la respiración con esas personas. Y también otros usos como precisamente el centrar la mente, relajar, otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la voz, ¿vale? A nivel vocal, desde luego lo que dices, o sea, no hay nada demostrado que diga que sí que va a ayudar. Entonces, en muchos casos, lo que nos va a ocurrir es que nos estaremos centrando en algo para nada, con lo cual no obtendremos el objetivo que estamos buscando y eso al final generará un estrés y una tensión que incluso una frustración que no te va a llevar a ningún sitio. Entonces, sí, es posible acabar mal. Hay gente que no porque le veo. Quiero decir que a lo mejor, aunque no les mejore a nivel vocal, pero les mejora en otro sentido, cual sea, y entonces pues ya le ven bueno, pues bien, pues vale, pues... Pero yo creo que no es una cosa, dado que no está demostrado que 100% te va a ayudar, ni 100% ni nada, te va a ayudar, pues entonces, ¿para qué dedicarle el centro de atención? Básicamente es el centro para muchos profesores. O sea, se pasan muchas horas de trabajo con los estudiantes centrados exclusivamente en esto. ¿Para qué? Claro. Sí, Mike. Me quedo con dos, tres ejercicios, tal vez, tal vez lo aplicaría en grupos de cantantes, solo para estandarizar una correcta respiración, qué sé yo, para atender problemas que alguno que otro, sin necesidad de señalar o de puntualizar, sabes que se te escucha que tienes un problema respiratorio, o sea,
hacer ejercicio simplemente para estandarizarlos, tal vez. Es lo único que se me puede ocurrir. Pues mira, esto lo volvemos a hablar cuando acaben estas dos clases que nos quedan Ok. y verás que estará totalmente respondido el para qué. Precisamente por el qué es, ¿no? O sea, quiero decir, em, este tema siempre nos va a traer, siempre nos va a surgir a nosotros muchas dudas, ¿vale? Nos va a traer muchos debates con los estudiantes y con los compañeros y debates y conflictos muchas veces. O sea, en muchos momentos nos van a intentar dar argumentos que básicamente el argumento general es esto siempre se ha hecho así. Ese suele ser lo más, porque no hay un argumento científico detrás. Entonces, pero se va a intentar porque se ha hecho toda la vida y se va a seguir intentando. Entonces, lo primero que me gustaría que hiciéramos muy rápidamente. Ay, Mariana, cuéntanos algo. Bueno, lo que pasa es que no me quiero salir del tema en sí, pero yo tengo una forma de aprender un poquito, ¿cómo te digo? Retardada. Vengo con el tema anterior, te quería hacer una pregunta o quiero ¿Sí? formular una pregunta, pero no quisiera también desviar el tema. ¿La puedo hacer Sí, sí, este es ahorita? el momento. Es ideal. No hemos empezado. Ok, perfecto. Sí, es que el tema anterior que viene también de las cuestiones de fuente de filtro, de cómo se forma el sonido, bla, 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 todo esto, me vino ahorita una duda existencial. Iba yo camino aquí a comprar nuestros chilaquiles para desayunar, la, y de pronto me vino esa duda. Se dice mucho, bueno, de hecho está casi, casi establecido, ¿no? Que la manera en la que hablamos, nuestra voz, el color, nuestro timbre, o sea, lo que nos distingue como personas vocalmente hablando, lo que nos distingue sonoramente hablando, se define por nuestras facciones, por nuestra forma ósea, por nuestro no sé qué, papá. Si ya quedamos en que, bueno, los huesos son un punto que simplemente va a vibrar por simpatía de las frecuencias de nuestra voz. Entonces, ¿cómo podría ser posible que los huesos determinen el color o nuestra... Ajá, yo tengo ya un rato estudiando esto y siempre he tenido es como ya un estigma, ¿no? Ya es como algo establecido. Tu voz, lo que te caracteriza ante el mundo, tu voz se define por tu forma. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza o qué es lo que define nuestra personalidad vocal? Vale. ¿Quiere El alguien color. responder? Sí, sí. ¿Quiere alguien responder esta pregunta? Me he quedado en eco. Mike, ¿has levantado para responder? Dale, dale, por favor. Ok, hay algo en los seres humanos llamado timbre extravocálico. El timbre extravocálico es el timbre que no podemos cambiar. Digo, yo podría estarles hablando, llamarlo por teléfono a alguno de ustedes, ¿no? O supongamos que a todos. Y comienzo a hablar y digo, hola, ¿qué tal? Buenos días. Les hablo para comunicar que soy el profesor Miguel Ángel Aguilar para decirles, y empiezan a escucharme y empiezan, oiga, pero es que usted es una señorita, usted no es el profesor Miguel Aguilar, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Pero al cabo de unos segundos van a distinguir ciertas particularidades en la voz que están escuchando que me delatan. Dicen, ok, es el profe Miguel, se escucha de volada que es el profe Miguel, ¿no? Pero en otra ocasión les hablo por teléfono y les empiezo a decir, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les hablo para decirles que su recibo de la luz viene mal, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, señor, pero es que, y al cabo de unos minutos hablando yo con ustedes, o segundos, que se darán cuenta que también que soy yo quien está hablando. De momento no lo asimilan, pero eventualmente lo harán. Hay una parte de mi voz que no cambia, una parte que jamás va a cambiar. Y esa parte la construye precisamente, está construida precisamente de la forma de mi cuerpo, la forma de mi tracto vocal, tal cual. ¿Sí? ¿Por qué puedo manipular mi voz
y filtrar precisamente ciertas frecuencias, bueno, pues valga la redundancia, gracias a los filtros. Lo que hacen precisamente es manipular las frecuencias, descartando algunas, aumentando otras, qué sé yo. Pero ese timbre extravocálico nunca, nunca, nunca va a cambiar. Y es precisamente con lo que trabajan los sensores, los candados de sonido, por ejemplo, los candados de voz. Cuando uno tiene estas puertas de seguridad que tienen reconocimiento vocal, ellos trabajan con ese timbre extravocálico porque se encuentran en un rango de frecuencias y los marca como frecuencias únicas. De esta manera podemos constatar que, bueno, el timbre extravocálico es real y que precisamente la fisonomía de cada persona determina el tipo de voz. No sé si esto haya ayudado con la pregunta. Claro, entonces, para unir la pregunta con la respuesta, para terminar de cerrarla, sería si los huesos en sí, los huesos no van a hacer que suenes, o sea, que no puedes tú llevarte el sonido hacia determinadas zonas de tu cuerpo y que así suene diferente. Lo que sí que la forma de tu cuerpo, como ha dicho Mike, no solamente la forma externa, que es la que más vemos, ¿no? O sea, determinadas mandíbulas, determinados pómulos, determinada forma de la nariz o de la lengua, el tamaño de la lengua, todo, todo, nuestra forma externa, pero también nuestro tracto vocal, cómo está construido, cómo es la anatomía de nuestro tracto vocal, eso es lo que va a dar ese timbre. No porque, o sea, lo que hablábamos la semana pasada es que no nos llevamos el sonido a esas zonas para que suene de esa manera, sino que nuestra forma es la que es. Es como la forma de un instrumento. Es como los instrumentos que se hacen a mano. No suenan igual, porque no están, no son exactamente iguales. Pueden sonar muy parecidos, pero tienen una pequeña particularidad que los hace únicos, ¿no? Pues sería un poco lo mismo. No sé si con esto terminamos de cerrar la pregunta del todo. Sí, ok. Bueno, me vino esa duda. Entonces, determina que nuestro tracto vocal también es una cosa completamente personalizada, tipo huella digital. Claro, sí, sí, Si sí, no es que claro. sea nuestra cara o la forma de mi cara, que pues ahí me reconoces, ¿no? Luego, luego no va a haber exactamente nadie igual que yo. Pero el tracto vocal entonces también tiene características muy únicas. Esa es mi pregunta. Porque Sí, también me sí. doy cuenta, digo, trayéndolo a colación el asunto de que por razas también las razas suenan similar. Ya ves que toda la gente de color tiene una característica que los distingue. Entonces, esta persona es negra, ¿no? Los orientales también, escuchas cantar a los BTS, por ejemplo, ¿no? Y a todos los que son de por allá, y tienen una similitud. Ujú, sí, exacto. Sí, por lo que decimos, porque tanto el tracto vocal interiormente como la anatomía y fisionomía exterior nos va a dar ese timbre, ese sonido. Sí, Muchas gracias, Mike, muchas gracias, Julia. de nada. Vamos pues al tema de hoy. Venga. Bueno, yo sí iba a decir, no sé si iba a hacer una pregunta, pero creo que me la voy a saltar y voy a ir directamente a deciros cositas, ¿vale? O sea, hablar características de la respiración, ¿vale? Cosas acerca de la respiración, porque de lo que se trata, como hemos dicho siempre en esta formación, es que tengamos herramientas necesarias, ¿no? Para enfrentarnos a diferentes situaciones y en el tema de la respiración se nos van a dar, como os decía, muchos momentos más cómodos o más incómodos que, que para los que necesitamos tener datos, ¿no? Entonces, en este tema, por ejemplo, ver las características de la respiración. ¿Respiramos igual durmiendo que andando, que bailando, que nadando? No, veo caras de no. No, vale. Entonces, eso es. Sí, ¿hay una mano levantada, Ronnie? ¿Querías decir algo? Ah, vale, que te he visto hacer así. No, estaba diciendo que no, perdón. Ah, vale, no. Vale, muy bien. Vale, pues no, no. Hemos dicho durmiendo, no sé qué he dicho, durmiendo, andando, bailando y nadando. Eh, no en todas funciona igual, porque la respiración es dinámica.
Ese sería el primer punto, la primera característica. La respiración es dinámica, no opera igual en todas las circunstancias y no opera igual en todas las actividades, ni en las que he dicho antes, ni en ninguna, ¿vale? Por otro lado, tenemos que estar controlando, ya que no actúa igual, eso significa que cambia, tenemos que estar controlando esos cambios en la respiración. No, dicen que no. ¿Realizamos esas modificaciones o adaptaciones de manera consciente? No, no. Bueno, sí, di, Mariana. Digo, digamos, aquí nosotros decimos convengamos, no tenemos que regularlo, pero como decía Mike hace ratito, a veces tenemos la necesidad, ya por cuestiones que no tienen que ver con el canto, de vigilarla y a veces sí de calibrar algunas cositas, porque bueno, gente como yo que sufre de ansiedad, que de pronto se nos descontrola un poquito aquello, pues sí es necesario darle un zape, ¿no? Para que se calme. Pero de eso a quererla controlar para una actividad, pues no. De hecho, ya cambia. Si yo ahorita estoy sentada y de pronto doy un solo paso, ya cambió. Cada paso que damos cambia. O sea, es una locura, pero a la vez es una maravilla porque nos balancea, nos regula todo. Exacto. Y justo lo que acabas de decir es justo lo que hablábamos antes con Mike, que iremos viendo casos como ese que acabas de mencionar, en los que sí, lo que has dicho me ha parecido muy interesante, ¿no? En algunos casos intentar modificar esos patrones que se hayan creado, en otros casos vigilarla. Me gusta esa palabra, vigilarla, sin más estar atentos. ¿Qué está pasando, no? Vale. En otros casos incluso hacerla consciente. Hay personas con las que sí que se va a tener que hacer un trabajo de conciencia en esto, ¿no? Vale, entonces, la respuesta, ¿no? Por lo que estamos viendo es que puede ser involuntaria o puede ser voluntaria. Esa es otra de las características principales de la respiración. Vale, casi siempre controlamos la respiración con el sistema nervioso involuntario, durmiendo, andando, bailando, se va adaptando inconscientemente. Pero, por ejemplo, al nadar, de las opciones que os he dado, al nadar, no se regula con el sistema nervioso involuntario, sino con el voluntario. Porque, claro, al estar en el agua, pues no es lo mismo, ¿no? Y podríamos ahogarnos si lo hacemos de forma involuntaria. O vete tú a saber, porque con lo inteligente que es nuestro cuerpo, igual no, pero en principio no. En principio se controla. Todo el mundo que conozco controla su respiración cuando se mete en el agua, ¿no? Vale, y entonces al cantar o al hablar, nos ocurre esto que estamos diciendo. Que habrá momentos en los que la mayoría del tiempo esto va a ser involuntario, pero en determinadas circunstancias pasaremos a un control más voluntario. Vale. Por ejemplo, situaciones en las que tendemos a controlar, ¿no? ¿En qué condiciones? Pues, por ejemplo, cuando tenemos frases muy largas, tanto hablando como cantando. Y digo tenemos, si es algo que se nos ha dado, eso es al leer o al recitar según qué cosas, o al... Sí, sí, no sé cuándo tengo que respirar, sí. Eh, o también cuando hay muchas personas que hablan mucho. O yo qué sé, o que a lo mejor, o sea, mucho quiero decir, no de que es que no paras de hablar. No, quiero decir que hablan mucho en cada ciclo, ¿vale? Entre inhalación e inhalación están hablando y alargan. Entonces ahí a veces tienen que controlar un poco más. Sobre todo donde más se tiene, bueno, también a la hora de cantar, en el rap, hay estilos en los que tienes que, en el lírico también, hay estilos en los que tienes sí o sí que en algunos momentos, no todo el tiempo, pero en algunos momentos tienes que controlar tú
la respiración, porque si no, no te va a dar. La respiración natural que haríamos en una frase se queda corta para lo que queremos hacer aquí. Vale, también cuando a veces nos pasa que estamos dando un discurso, ¿no? Ahí en medio de una explicación o lo que sea, no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez en clase, y estáis ahí, bla, 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 y de repente queréis terminar una frase y vuestro cuerpo dice como que yo ya cogería aire, ¿no? Tomaría, inspiraría, y, y tú quieres terminar la frase. Y entonces como, bueno, espérate un momento, que acabo la frase y ya luego que entre el aire, pero primero la termino. Entonces pasas a controlar de repente en un instante, controlas y ya luego pasa a ser involuntario otra vez. Es que es un sistema que es como muy rápido. Incluso cuando lo hacemos voluntariamente, muchas veces no somos conscientes de que estamos tomando el control, porque hay en determinadas situaciones en las que lo hacemos tan, pues como lo que hemos dicho, ¿no? Cuando nadamos, yo no creo que nadie se meta a la piscina y diga, voy a controlar mi respiración. A ver, ¿cuándo entra? ¿Cuándo sale? No, o sea, lo hacemos voluntariamente, el decir, venga, ahora inspiro y hago apnea porque me voy a meter por debajo del agua. Eso sí que puede ser que lo hagamos, pero no estamos 100% todo el tiempo midiendo cada cosa que hacemos, ¿no? Entonces se van alternando muy rápidamente los sistemas voluntario e involuntario. Vale. Más allá de las características, la respiración, la anatomía que tenemos, la anatomía que utilizamos a la hora de respirar, ¿vale? Vamos a aclararla también, por si acaso, que en esto nunca se sabe. En la inspiración. Ahí es que os iba a preguntar, ¿sabéis que cómo funciona? ¿Qué pasa? ¿Y qué todo? Bueno, que yo os he hecho el meeting. Yo os lo cuento y luego si estáis de acuerdo me decís. O si queréis aportar, aportáis. Más que nada por el tiempo. Es que esta clase tendría que ser muy larga. Vale. En la inspiración, el diafragma y los músculos intercostales se activan. Al activarse, se expanden, que es una de las cosas curiosas de, por ejemplo, del diafragma, que la mayoría de los músculos del cuerpo, cuando se activa, se encoge, y sin embargo, en este caso, cuando se activa, se expande. Hay más músculos como este, obviamente, pero este es uno de ellos. Entonces, se expanden y eso genera más espacio en el tórax. Esto crea una presión negativa y así el aire entra, permite que el aire entre en los pulmones. Y digo entra y no digo, no sé, aspiro el aire, ¿no? El aire se aspira. No, el aire entra por sí solo a consecuencia de esta presión negativa. Vale, en la inspiración esos músculos se liberan y al liberarse se reduce el espacio del tórax y de esa manera se incrementa la presión de aire, la presión positiva. Antes hemos creado una presión negativa, en este caso se incrementa la presión positiva, haciendo que el aire salga. Y digo salga y no digo soplas o no sé, ¿vale? Ni aspiramos ni soplamos, sin más el aire entra y el aire sale. Vale. Cuando sale, ¿hasta dónde sale? ¿Cómo o cuándo decide el cuerpo volver a tomar aire, volver a inspirar? Es que me encanta que muchas caras vuestras son de esto me lo sé, esto me lo sé. Mike, dinos. Pues es inmediato, ¿no? ¿Es Es en un inmediato? instante. ¿Has dicho? Es en un instante. Eso en un instante, pero ¿en qué instante? ¿En qué momento? ¿Cuándo dice, venga, ya está, hasta aquí? ¿Hay alguna medida? Eh, Pues justo después de terminar la frase, ¿no? De terminar una frase. Justo después de que se termina. ¿Y si estás callado y no estás haciendo nada? En nuestra respiración habitual, me encantan manitas levantadas. Creo que habéis sido primero Mariana. Es en un Como tú punto de no estrés, ¿no? Perdón, disculpen. La pregunta es, ¿cuándo decide el cuerpo tomar más aire? Ujú.
Bueno, creo que no hay una medida exacta, según yo, pero siempre debería ser después del punto medio de expiación o el punto de expiación media, no sé cómo se llama exactamente, pero es el punto donde los pulmones no necesitan más ni les sobra. Pasando ese punto, o sea, cuando ya empiezan a necesitar es cuando ya empiezan a pedir el regreso. Nosotros a veces voluntariamente determinamos en qué momento terminamos de hablar, ¿no? O de cantar y entonces ahí decimos, ya paramos y entonces ahí es donde los pulmones solicitan su regreso, que es inmediato. Me encanta. Que es la respiración el ¿qué? Recall breath se llama, me parece, es el término cuando regresa el aire solito, que Ajá. es un mecanismo tipo patito de hule. Sí, o sea, cuando presionas o una esponja, o sea, funciona con agua y funciona con aire, ¿no? Tú presionas la esponja, suelta todo lo que tiene adentro y en el momento en el que la liberas, recupera su forma, ya sea con agua o con aire, ¿no? La esponjita, pero nosotros la recuperamos con aire. Ajá. Pero no es Vale. pero el momento exacto en el cual tenemos que recuperar, creo que no es exactito, es más bien después de ese punto ya se empieza a necesitar y ya como que no sé si lo decidirá el voluntario o lo decidirá el involuntario, pero Ajá. hasta Vale. después. Vale, vamos a ver qué opina Isaac. Bueno, hasta donde yo sé, bueno, buenos días a todos y felicidades Buenas. por el Día del Maestro aquí en México. Aquí lo que yo sabía es de que hay una serie de mecanismos de autorregulación que muy lejanos al canto se encuentran ya implícitos en esta fisiología, que sean principalmente los mecanismos tampons o los tampons, así se llama, que son, o los buffers, que son mecanismos de regulación ácido básico que se encuentran en el organismo. Nuestros pulmones son una de estas cosas, uno de estos órganos que hacen que estos sistemas funcionen inhalando oxígeno y exhalando dióxido de carbono, que cuando uno inhala, bueno, va a las células, etcétera, pero los desechos de las células son anhídrido carbónico, que es una sustancia ácida. Entonces, en los senos carotídeos, que se encuentran en la carótida, eh, hay unos quimioreceptores que calculan la cantidad de anhídrido carbónico y cuando este anhídrido carbónico es más el acumulado, entonces viene la necesidad de la inspiración. ¿Para que Para entonces poder también seguir dándole flujo a esta cantidad de anhídrido carbónico que saliendo se convierte en dióxido de carbono y agua y poder seguir exhalando más oxígeno. Entonces, eso digamos que sería como el fundamento de la activación de los músculos de la respiración, ¿no? O sea, el aumento de anhídrido carbónico que es producido en la apnea. Ajá. Vale. Me encanta tu explicación. Me ha encantado también la reacción de Diego. Em, pues hay un sistema más, y me gustaría mucho que, creo, si no me equivoco, la semana que viene, no me equivoco, la semana que viene, la segunda parte de respiración la veréis con Alicia. Entonces me gustaría que hablases de este tema con ella, ¿vale? Me gustaría porque estoy segura de que le va a encantar. Em, Hay un otro sistema de control que viene regulado por la presión, ¿vale? La cantidad de presión. El punto en el que, o sea, que a lo mejor puede ser que es lo que ibas a decir, me da la sensación de que igual es lo que ibas a decir, Mike, antes cuando ibas a dar la respuesta y justo habéis coincidido. Vale, voy a ello. Se llama nivel de reposo expiratorio. Eso era. Sí, por eso has iniciado y dicho, sí, ese es. Vale, es un punto de equilibrio fisiológico donde la presión de aire interior de los pulmones se iguala con la presión atmosférica. Entonces, en el momento en el que el cuerpo detecta esa presión igual, inicia el proceso o le gustaría iniciarlo, porque a veces, pues eso, cuando hacemos apnea, cuando alargamos las frases de más, cuando pasamos a controlar nosotros la expiración, ¿vale? En ese punto, em, básicamente digamos que es todo involuntario hasta que llegas ahí. Cuando llegas ahí, tu cuerpo dice, si quieres seguir adelante y quieres seguir
gastando el aire que tienes dentro, es ya bajo tu responsabilidad. Y entonces ahí sí o sí pasa a ser una respiración voluntaria. Digamos que no se hace cargo, ¿no? O sea, tú sabrás lo que estás haciendo. Entonces, ay, espera, os voy a compartir una imagen que yo creo que es muy ilustradora de esto que os estoy diciendo. Entonces, lo más importante es eso, que iguala la presión y manda la orden de que empiece otra vez a activarse esto. Y tú puedes decidir si le haces caso o no. Un segundo, un segundito, un segundito, un segundito. A ver, esta no es. Ay, un momento, ¿eh? ¿Esto es? Sí, esto es. ¿Y esto? Vale, no, esto no. Vale, a ver, que os voy a compartir una imagen. Esto. Es una imagen muy simple, ¿vale? Es del libro de... Ay, es del libro de Steele, del primer nivel. Y entonces viene a decir el volumen al 100%, ¿vale? De volumen de pulmonar. El nivel de reposo expiratorio es más o menos a la mitad. Que es, me ha gustado mucho eso que has dicho, Mariana, de donde ni necesitan ni les sobra. Me encanta ese concepto. Ni necesito ni me sobra. Ahí estoy en el punto de equilibrio. Vale, pues Así se lo explico a los chicos para que no se lleven términos tan raros. claro, claro, o sea, me gusta. La respiración corriente, ya veis que poquito de todo el porcentaje de nuestro volumen pulmonar, que poquito utilizamos, luego os enseñaré una gráfica de volumen real, ¿vale? Bueno, más o menos de cantidades, pero que poquito usamos en la respiración corriente, en el habla, inspiramos más, ¿vale? Tomamos más aire, dejamos que entre más aire y expiramos, lo dejamos salir durante más tiempo. Vale. Pero hasta que llega este punto. A veces en el habla, determinadas personas o en determinados momentos, como estábamos diciendo a la hora de recitar o de hacer según qué cosas, a veces superamos lo llamamos normalmente REL, por las siglas en inglés. Se utiliza más que NR. Entonces a veces superamos el nivel de reposo expiratorio voluntariamente, pero normalmente hablando no. Normalmente no. A veces sí, pero normalmente no. Depende de quién, pero normalmente no. Vale. Y cuando actuamos, inspiramos más cantidad de aire, pero tampoco al 100%. Y sobre todo la característica más especial que tiene a la hora de cantar es que pasamos mucho más tiempo en la expiración que en el habla, ¿vale? Cantando que hablando. Eso es una característica muy importante por lo que luego veremos, bueno, o la semana que viene veréis, creo que es la semana que viene, y sí que solemos superar más a menudo, no tanto como parecería pensar en un principio, ¿vale? Pero sí que es más a menudo lo de superar el nivel de reposo expiratorio. Pero ya ves, o sea, que tampoco mucho. O sea, yo recuerdo, estaba pensando ahora, pues recuerdo el otro día con una estudiante cantando la canción de Listen, que hay de repente una nota muy larga y ahí sí se supera. Listen de Beyoncé. También recuerdo la de All by Myself de Celine Dion hace unos meses, que también tiene una nota larguísima. ¿Hay alguna canción con alguna frase, alguna nota? Esto de canciones así de música moderna, ¿no? Digamos. En líricos sí sucede mucho más a menudo, mucho más a menudo. Entonces, una de las cosas que tienes que acostumbrarte en lírico es a esto. No es tanto que tú que tengas que trabajar la respiración para que tu voz suene mejor. No, es más igual tienes que trabajarla para que te acostumbres a hacer frases mucho más largas de lo que harías de manera natural. Vale. Entonces,
vemos que en ningún caso existe la necesidad de llenar al máximo nuestra capacidad pulmonar, ¿no? Y bueno, o sea, y he pasado muchísimo. Espera, no lo he cerrado, ¿no? He pasado muchísimo de lo que había debajo. Perdón, ¿eh? Debajo de ese nivel de reposo expiratorio veis que hay una zona blanquita, que esa es la zona que nos deja usar todavía nuestro cuerpo. Pero debajo tenemos otro espacio que ese sí que no nos lo va a dejar usar. O sea, a partir de que superas el nivel de reposo expiratorio, tu cuerpo empieza a mandar señales de, ojo, que mueres. Pero cuanto más, ojo que vas a morir de verdad. Pero aquí ya has muerto. Y no has muerto. En realidad no. Te queda todavía lo que considera tu cuerpo que es el oxígeno que necesita para sobrevivir. Y ese nunca te va a dar acceso a él. Que no me digáis que no es maravilloso que nuestro cuerpo nos tenga autocensurada, ¿no? Una zona autobloqueada, una zona para que no te puedas morir por ti mismo. No te puedes ahogar si quieres, no. Es increíble, como, pero si es mi cuerpo, déjame en paz que lo use yo como quiera. Pues no te dejo. Es una pasada, o sea, me parece increíble. Pero ¿cómo? No me puedo suicidar dejando de respirar, ¿cómo? Claro, yo no respiro y me gasto todo el aire, espera. Y no puedo. Mónica. Hola, justo que tocaste este tema de no me puedo morir, yo les digo a mis alumnos para llegar, cómo identifiquen este punto, les digo, vas a respirar y vas a cantar, nunca vas a llenar, siempre vas a saciar tu aire. Y cuando crees que tengas que luchar contra tu instinto de supervivencia, comienza tú a trabajar tu diafragma, a trabajar tu aire, a trabajar todo. Nunca llegues a la reserva como de la gasolina. Entonces, entre saciar, nunca llegar a la reserva y saber que va a haber un punto en el que van a tener que luchar contra su propio cuerpo, creo que les hace sentir que no están haciéndolo mal. Porque si no les explica esto el maestro desde el principio al alumno, piensan, es que siento que me voy a ahogar, es que desde el principio no puedo sacar la nota porque siento que la estoy haciendo mal, porque está llenando, tiene mucha presión y no puede sacar la nota, y luego empieza, me dice, pero como voy por el medio, sí puedo, pero porque al final otra vez no puedo, es que lo estoy haciendo mal, y tienes que explicarle eso. Bueno, yo les digo que tienen que luchar contra su instinto de supervivencia. Me parece muy bien. Es que es exactamente eso. De hecho, es una de las cosas que se decía, que decía Joe Steele, ¿no? Que cantar es algo que no es natural, porque estás luchando precisamente contra lo que tu cuerpo de forma natural está buscando, ¿no? Necesita. Vale, entonces, ¿cuál es la válvula que da paso al aire o lo cierra? ¿O cierra el paso del aire? ¿Eso qué es? Ya que tienes la mano levantada, dile, ¿cuál es la Perdón, válvula? es diafragma, creo yo. ¿Esa es la válvula que abre y cierra el paso del aire? Ah, no. Bueno, es que Dile, Mike. sí, dime, Mike. Es la laringe. Claro. Mm, La también. laringe, exacto. La laringe es la que va normalmente, bueno, de hecho, juraría que hablamos de esto la semana pasada, ¿no? Normalmente ella va a querer estar abierta siempre para que el aire entre y salga libre, pero que sí que va a entrar y salir por la activación o liberación de los músculos respiratorios entre los cuales está el diafragma. O sea, sí, ellos van a estar involucrados, pero la que dice, ahora digo que cierro y aquí no pasa nada de aire, es ella. Ahora digo que abro y pasa, es ella. Es como, no sé, yo la visualizo como un grifo. No sé si tiene sentido, pero a mí me resulta como cualquier válvula de paso, ¿no? De agua o de... Em, vale, entonces, permanece abierta durante la respiración, tanto en la inhalación como en la... O sea, en la expiración como en... Sí, eso que he dicho, no sé qué he dicho. En la inhalación como en la expiración. Y se cierra para proteger a los pulmones de que entren cuerpos extraños en las vías aéreas, ¿vale? O sea, cada vez que tragamos o que cree que puede entrar cualquier cosa, ¡fup!
cierra. Mira, a mí el otro día me pasó una estupidez muy grande, pero estaba hablando con Natán precisamente y estaba yo así, ay, no sé qué, y tenemos ¿cómo se llama esto? Un ambientador que cada X segundos hace pf y suelta. Y yo le estaba diciendo no sé qué, ahí toda, ¡ah, no sé qué! Y me hizo, pf, está lejos, pero por alguna razón, alguna mini algo debió llegar hasta mí. Pues mi laringe hizo, ¡plá! Y casi me estrangulo yo sola por una gotita minúscula invisible de esa cosa. Pero dijo, aquí viene algo que no tiene que venir y cerró. Cerró, claro. O sea, es muy inteligente nuestro cuerpo, como estamos viendo. Imaginas trabajar cuando te atragantas, algo se te va de comida, por eso tose uno tanto, porque la laringe se pone a, a sacarlo. Exacto, exacto. Tiene que sacarlo de allí y pasarlo al tubo de al lado y decir tú para allá, que es hacia donde va la comida, a mí déjame vacía. Bueno, la comida o lo que sea, pero por aquí no ¿Para qué los entres. ponen juntos? ¿Para qué? Ay, Eso sí, la verdad es que con todo lo inteligente que es el sistema, ponerlo tan juntico, el morir del vivir, pues no, no sé. imagínate, dependemos del epiglotis nada más para que no nos pase eso. Bueno, tenemos la epiglotis, tenemos los pliegues vocales falsos y los pliegues vocales verdaderos. Ahí está entre todos, entre los tres, las tres Ya, capas. ya llegando a los falsos, ya es terrible. Bueno, ya Ya, sí, ya ahí. Esto es lo típico de cuando estamos enfriados, ¿no? Y está todo lleno de moco y va el moco por donde quiere, de arriba abajo, no sé qué. Y estás todo el rato, venga a toser, todo el rato quitando moco de ahí. Entonces, sí, 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 claro. O sea, esto es así, funciona. Vale. Entonces, justamente eso, tenemos estas tres capas y entonces una de las preguntas que nos podemos hacer es, con todo esto que hemos visto, que en un principio no parece tan complejo, ¿no? O sea, quiero decir, parece que funciona solo, se va adaptando. mm, eh, con la laringe abrimos y cerramos el paso y no sé, tampoco tiene mucho más allá. Sobre todo siendo eso, que es dinámica y se adapta sola casi siempre. ¿Por qué es tan difícil gestionar la respiración al cantar? Dile, Mike. Va mucho de la mano con la teoría del movimiento voluntario e involuntario, de hecho. Llevar a la conciencia un movimiento involuntario radica, tiene más dificultad. Llevar a la conciencia un movimiento involuntario, que tiene mucha dificultad al querer hacerlo. Olvidé exactamente las palabras, pero siempre se las digo a mis alumnos. Y este día me falló, se me cayó el cerebro. Pero sí, siempre les digo de esa manera. Les pongo el ejemplo de un lápiz, ¿no? Tener un lápiz en la mano y cógelo normalmente, ¿no? Vuelve a dejarlo, ahora hazlo en cámara lenta y lo empiezan a hacer, ¿no? Y hacen una serie de movimientos extraños con la mano y estéticos para volver a dejarlo. ¿Y estás seguro de que así fue? Y a veces hemos tomado videos y puesto en cámara lenta y se dan cuenta de que en realidad la mano nunca se abrió hasta el momento justo cuando iba a tomar el lápiz, ¿no? Entonces, llevar a la conciencia este movimiento involuntario, este movimiento ya repetitivo, es muy difícil. Es muy, muy difícil que el cerebro lo pueda comprender como tal. Es lo mismo cuando tratamos les digo, a ver, respiren por la boca, por favor, pero de una manera que dejen a su cuerpo hacerlo. Hacer este ejercicio, tan solo hacerlo, implica un montón de cosas. Empiezan los alumnos a sintiendo, es que entra muy poquito aire, maestro. O sea, entra poquito aire o entra mucho aire en una cantidad muy corta de tiempo. A ver, vamos a analizarlo. Y ahí empiezan los debates, ¿no? Qué interesante, me gusta mucho. Sí, y además estoy totalmente de acuerdo con lo de hacer consciente algo inconsciente es muy difícil. De hecho, por eso solemos trabajar con otras disciplinas paralelamente a todo lo que vemos de canto, como el yoga, el mindfulness, la técnica Alexander, Feldenkrais, porque nos ayuda precisamente, ¿no? A ganar toda la propiocepción y todo la conciencia, ¿no? Ahí de todo. Mariana. no, bueno, me encantó el ejemplo de la cámara lenta porque es verdad lo que sucede. No estamos conscientes de lo que sucede orgánicamente y a la hora de quererlo concientizar, lo magnificamos de una manera
espeluznante, ¿no? Eso pasa mucho y me fascinó eso. Me recuerda mucho al ejemplo con el cual nos hacen medir el effort. O sea, cuando dices, a ver, presiona hasta tu 10, pero no prestamos atención más que a esto y no nos damos cuenta de que ya se torcieron todos los dedos o de que ya hay una tensión en el resto del brazo. Ese es el comentario que me recordó mucho al ejemplo Sí. con effort. Es que sí, 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 totalmente, sí. Sí, somos tan poco conscientes de lo que hacemos con el cuerpo, también te digo, sobre todo en cosas que hacemos a diario, ¿no? O constantemente, pero también con otras que no sé, o sea, y cuando estamos centrados en otras cosas también, por eso funcionan muy bien los ejercicios de, yo qué sé, haz malabares mientras estás cantando esta parte de la canción, cosas así, ¿no? Porque mm, de repente quitas el foco de donde lo tenías puesto y de pronto empiezas a veces, ganar conciencia te va a hacer controlar más y gestionar mejor, pero otras veces al revés. Otras veces es necesario pasar el foco a otro sitio y de pronto todo empieza a funcionar solo mejor de lo que estaba funcionando con tu supervisión. Entonces, bueno, eso también, ese juego entre uno y otro es complejo. Y por eso reportan muchos alumnos a veces de que es que me sale mejor en mi casa cuando no estoy preocupado, me sale mejor en la regadera. Cuando no estoy preocupado me sale mejor, por supuesto, porque ni te fijas, dejas que tu cuerpo funcione, dejas que él solito se equilibre. Claro, es que justo lo que estabais diciendo de los dedos o de lo de las cosas extrañas que hacemos con la mano al intentar hacerlo consciente y lento, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo cuando eres el alumno y estás delante del maestro y vas a cantar eso que has practicado. Empiezas a hacer eso de la cámara lenta. Hay cosas extrañas que dices, pero si yo esto no lo hacía así, claro que no, porque antes no lo estabas haciendo de esta forma tan consciente. Sí, sí. Vale, entonces, eh, ¿quién se encarga de hacer frente a todo ese aire que sale? Cuando está saliendo el aire con esa presión positiva, ¿quién hace frente de primeras a todo esto? Dile, No Diego. sé si entiendo la pregunta. ¿No sabes si entiendes la Este, pregunta? Vale, pues mira, que responda Diego a ver si la sí, responde. son los pliegues vocales y ahora sí que tienen que aguantar toda la presión subglótica, ¿no? Al momento de la fonación. Listo. Exacto. Exactamente, sí. Los pliegues vocales verdaderos, que son los primeros en llegar, son los que tienen que hacer frente a todo esto, sí. ¿Y qué pasa entonces cuando es, claro, se genera esa presión subglótica y tal? ¿Qué pasa si empujamos, apoyamos, sostenemos todo este trabajo de abdomen que se ha hecho durante tantos años, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos eso con el aire? Sí, dile, digo. Yo lo conocí en algún momento como que se activa el sistema de sobrepresión, que es ahora sí que cuando los pliegues vocales generan demasiada presión subglótica y como ya vimos en las lecturas que nos mandaste, que estuvieron pesaditas estas últimas, el grado de presión aumenta, ¿no? En los pliegues vocales y bueno, todo se vuelve un constante estrés tratando de controlar. Ahora sí que toda esa fuerza proveniente del aire. Exacto. Y entonces a esos pliegues vocales verdaderos se les tienen que unir otras estructuras para aguantar esa presión. Y son todo tipo de estructuras, tanto las extrínsecas como las intrínsecas. O sea, se le unen los pliegues vocales falsos, se unen los constrictofaríngeos, se unen los hombros, se une la mandíbula, se une la lengua, se une un montón. Esto como lo del dedo, ¿no? En función de cuánto está siendo esa presión, más se va a extender esas estructuras que van a estar apoyando, ¿no? Ayudando a esos pliegues vocales verdaderos que pobrecicos están soportándolo todo eso. Sí. Se unen los para ¿Sí? arriba, ¿El qué, Mariana? se unen los ojos y se van para arriba y entonces cuando ya estamos todos torcidos. Sí, sí, que sí, se unen, sí, sí. Entonces,
hay algunos falsos mitos en el inconsciente colectivo del mundo del canto y uno de ellos es el que comentábamos la semana pasada de que no somos una guitarra, pues que tampoco somos una flauta, ¿no? Esa idea de que viene una columna de aire más grande o más fina desde los pulmones o desde el diafragma y que esa columna de aire es la que genera esa presión subglótica que necesitamos, esa presión que nos da el aire para generar la presión subglótica, pues eso es una imagen que tenemos fijada, ¿no?, en el inconsciente colectivo y que no es real, no es así tal cual como nos la han contado siempre, tal y como le acabo de describir ahora mismo. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio, son las 9. Es que ando siempre un poco justa de tiempo. Bueno, vamos a intentarlo. Voy a intentar hacerlo brevecito. Voy a intentar luego hablar más deprisa, ¿vale? Vamos a hacer unas inspiraciones y expiraciones normales. Cada uno a su marcha, ¿vale? Nariz, boca, me da lo mismo. Ya sé que hasta ahora habíais estado inspirando y expirando, simplemente se trata de que ahora seáis conscientes de ello. Y entonces tomáis aire y soltáis aire. Y vamos tomando conciencia de cómo es nuestra respiración, de cómo estamos respirando y le vamos a poner números, ¿vale? Vamos a tomar aire en 4 y soltar aire en 4. Puede ser más lento o más rápido, ¿vale? Pero tenéis que contar 1, 2, 3, 4 al tomar y 1, 2, 3, 4 al soltar, a la velocidad que cada uno quiera. Simplemente vais contando mentalmente, ¿vale? Y vais ahí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, en una de las siguientes inspiraciones, vais a hacer una apnea en el 1. Vais a contar hasta el 1 y apnea, ¿vale? Y vais a... O sea, la apnea, pues sí, o sea, todo el mundo entiende que es, vamos a cerrar la glotis y no vamos a dejarle paso al aire, ¿vale? Entonces, contamos... vamos a, todo el mundo inspiramos 1, 2, 3, 4, expiramos 1, 2, 3, 4, inspiramos 1, apnea. Me encantan las caras que vais poniendo. Al soltarse me vino un inicio glótico silencioso bien bonito. Bueno, al soltar, al inhalar, ¿no? Porque estábamos inspirando, estábamos en el 1 de la inspiración. ¿No? Sí, estabais en el 1. Vale. Lo que hemos hecho ha sido establecer un ciclo regular de entrada y de salida del aire. Y lo hemos interrumpido en el 1 de la inspiración. Entonces, si lo pensamos en porcentajes del 100%, que serían los 4, llevábamos solamente el 25% del aire que íbamos a tomar, ¿vale? Solo el 25%. Y entonces hemos cerrado y enseguida hemos empezado a sentir que nos ahogábamos, ¿no? Unos más enseguida, otros menos, porque cada uno tiene aquí su propio entrenamiento, que sabemos que todos lo tenemos. Pero en un momento dado sentimos que nos ahogamos. Eso que estamos sintiendo es la presión subglótica. Porque la presión subglótica, como dijimos ya, se genera cuando los cierres vocales se cierran, independientemente de en qué parte del ciclo estemos. Si estamos en la inspiración, si hemos tomado solo el 25% o el 70%, el 100%, el 50%, da igual. Porque el sistema respiratorio lo que quiere es movimiento.
quiere hacia adentro o hacia afuera, pero que el aire se esté moviendo, que no se quede estancado, ¿vale? Porque cuando se para el movimiento del aire, pues significa que te has muerto, básicamente. Entonces, quiere que eso que eso se mueva. Entonces, el cuerpo va a desarrollar todo tipo de estrategias para evitar que pares ese sistema, ¿no? Que pares ese movimiento. Esto que acaba de ocurrir va totalmente en contra de esa idea de la que habíamos estado hablando y que hemos tenido toda nuestra vida allí, ¿no? Entender el funcionamiento de la presión subglótica es algo que nos va a cambiar todo el planteamiento de la voz. Porque pasar de pensar, como decíamos, imaginar, ¿no? Y es que se usa mucho, además se sigue usando el somos como una flauta y la columna de aire y tal, de ahí pasar a, ostras, yo lo que necesito para crear un sonido con mi voz es presión subglótica y la presión subglótica se genera simplemente cerrando, no necesito esa columna de aire para crearla, simplemente necesito cerrar y que haya aire en mi cuerpo de algún modo, ¿no? Porque si estás, claro, o sea, tendrías que morir para que esto ocurriera, para no tener aire, ¿no? Entonces, ¿necesitamos el aire para generar sonido? Sí, pero no necesitamos apenas aire para crear presión subglótica, porque no es el aire el que necesito que llegue y empuje, sino que son los pliegues los que necesito que cierren. Vale. Sí, Isaac. Sí, gracias. Digo, al menos en mi caso, también estoy completamente de acuerdo que es un error cuando pensamos en la columna de aire como una columna, ¿no? De una construcción y que estás viendo así la columna textualmente, ¿no? O sea, sí me parece también irrisorio porque no somos una flauta, porque efectivamente, como dices, no somos cuerdas, o sea, no es ting, ¿no? Pero lo he tratado de pensar porque esta connotación antes lo utilizaban maestros de canto del siglo XX, ¿no? De la columna de aire. Y la comprendí como nada más la constancia del aire, porque sí, tiene que haber una presión subglótica, pero esta tiene que ser constante para que entonces el sonido y la vibración de la cuerda vocal, uno de los pliegues tiroaritenoideos o pliegues vocales, sea constante. Si no es constante, entonces no vibra. Si es demasiada fuerza, también deja de vibrar. Tiene que ser una vibración constante, cómoda, ¿no? Entonces, así es la forma en la que he tratado de comprender la columna de aire para tampoco ¿cómo se puede decir? Para tampoco dejarlos en ese lado de que, bueno, tienes que estar derechito, ¿no? Para que sea una columna, no, o sea, nada más sé constante con tu aire, para que entonces puedas hacer una vibración constante también, ¿no? Al estar cantando. Bueno, eso es la forma en la que lo he manejado, ¿no? Este concepto. Me gusta porque, o sea, así como pienso que, Mike, ¿quieres aportar algo a esto? O después, vale. Em, Así como pienso que de manera natural, ay, espera que te me has movido, ¿dónde estás? Aquí. De manera natural, el cuerpo va a crear esa constancia, digamos, porque habitualmente no solemos inspirar o expirar como entrecortado o, bueno, en según qué circunstancias, pero por lo general no. Entonces, si de manera natural no lo hacemos, ¿por qué habríamos de hacerlo al cantar, no? Entonces, así como entiendo que es en general es algo que va a salir naturalmente, se va a producir naturalmente, sí que pienso que hay situaciones o personas en las que esto no va a suceder de forma natural. Entonces me gusta también que mencionemos el tema este de la constancia, ¿no? Y sí, me gusta mucho, sí, tenerlo en cuenta en el tema de la respiración. Mm. A ver, Mike, cuéntanos. Eh, Mi maestra, bueno, no hablaba muy bien el español, pero siempre tenía una frase, un eslogan en su cubículo y siempre me llamó la atención. Y hasta ahorita lo entiendo ya de lleno, hasta ahora lo entiendo, porque me decía, la voz no es cantidad de aire, es, es cantidad de presión, Mm, pero siempre señalaba esta zona. Cuando decía presión, siempre señalaba esta zona. eh, Entonces yo creo que siempre se refirió a la presión subglótica, tal cual. claro, sí, sí, qué guay. Sí, sí, es claro, es eso, es eso. Y es verdad,
Francisco, ¿nos dices adiós o nos pides paso? Paso. Ah, paso, vale. Sí, bueno, es que voy un poquito a lo que estaba comentando Mike. Bueno, la respiración, digo, yo aprendí también a la vieja escuela de diafragmática y todo esto, y de hecho, por esfuerzos, ¿no? Como al cargar y esto. Pero entonces, estoy tratando de como que convertirme a esto que estoy aprendiendo, también para llevar a mis alumnos a buen puerto. Pero, ¿cómo realizamos la presión o cómo realizamos la fuerza? Me refiero al volumen para llegar a un tono fuerte, ¿no? Entonces, nada más con un enfoque o cómo, porque, bueno, yo tengo la vieja escuela, pero sin embargo, estoy abierto a aprender eso, ¿no? Esa nueva técnica. Muy bien, fantástico. ¿Alguien le quiere responder? Sí, veo a Mariana. Mike, no sé si has levantado la mano para responder también. Vale, pues empieza Mike y sigue Mariana. Me gusta mucho hacerlo con un ejercicio. Siempre le digo a mis alumnos, bueno, vamos a gritar un hey, pero un hey muy espontáneo, un hey saludable, siempre les digo yo la palabra saludable, es decir, no ridaste, pique, moleste, siempre, siempre sobre lo saludable. Les digo un hey espontáneo como si fueran a atropellar a tu perrito, ¿no? Y salen, hey, ok, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a soplar todo el aire que tengamos contenido en nosotros, vamos a quedarnos casi sin ninguna gota de aire. Y al final de que nos quedamos sin aire, gritamos otra vez, hey, y díganme qué sucede, ¿no? Y de esta manera queda demostrado que lo que importa es la presión de aire, porque sale el A casi con la misma intensidad o con la misma intensidad que con los pulmones llenos de aire. Siempre lo hacemos, pulmones llenos de aire, pulmones en un estado habitual de aire y pulmones sin aire. Y los tres A salen con la misma intensidad. De esta manera podemos darnos cuenta que no es cantidad de aire lo necesario, es simplemente el control de la presión subglótica. Mariana. Ahora, yo no sé si tendríamos que llamarle realmente control, porque muchas veces por la palabra control nos agobiamos tanto y creamos tantas tensiones y tantas cosas que no nos, sí, que ya no nos competen, ¿no? O que al contrario nos están estorbando a la hora de lanzar un sonido X, ¿no? Ahora, en el caso del canto, Francisco, lo que tú preguntaste es entonces, ¿cómo voy a regular el volumen, ¿no? O sea, si me estoy acostumbrado a que si voy a dar volumen tengo que hacer presión y la presión implicaba apretar la panza, hacer un montón de cosas de ese tipo. Lo dijo Alicia en la clase, una de las clases pasadas, me parece, no sé si fue con Alicia o fue con Julia, pero hablamos de lo que es el body cover. No sé si dio la palabra como tal o no sé si lo recuerdas, pero las cuerdas vocales, los pliegues vocales mismos tienen la virtud de, puedes imaginarlo como engrosarse o adelgazarse, aunque el mecanismo no es precisamente ese, pero a la hora que lo que se hace lo que se conoce o lo que conocemos nosotros como pliegue grueso, es cuando obtenemos el mayor volumen porque hay mayor contacto entre los pliegues y al obtener mayor contacto la presión aumenta y obviamente tenemos un volumen mayor, obtenemos una voz más limpia, más cristalina, más rica en armónicos, como nos decía Alicia. Y conforme va cambiando este mecanismo de body cover, pues se va volviendo más delgadita la cosa, el contacto es menor y el volumen también disminuye. Tiene mucho que ver también, eso yo lo relaciono demasiado, yo trabajo demasiado con las intenciones y con las emociones. Tiene mucho que ver con nuestras intenciones. Si tú tienes la intención de hablar bajito, inmediatamente ese mecanismo se va a activar. Bueno, aquí ella no sabe. Mucho tuang, mi niña. Sí, es bebé, es niñita. Sí, de eso se trata la cosa, Francisco. Digo, ¿verdad? Para no revolverte mucho y que los maestros te den los términos como los enseñan ellos, que es como se aprenden mejor, porque son más puntuales que yo. Yo de pronto todavía me revuelvo un buen. Sí, y tengo que ensayar tengo que ensayar mi explicación en un minuto. Ah, Sí, los pliegues vocales son los que tienen el poder de reducir y de reducir tanto la presión como el volumen, así, o sea, tu percepción
de los decibelios que estás formando tienen mucho que ver también con eso. A ver qué nos quiere decir Mónica. Listo. Déjame bajo la mano de una vez y no se me queda así. Yo me topé con ese mismo problema, Francisco, cuando yo paso de mi estudio de ópera al belting. Ay, fue una cosa que mi cuerpo dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo todo lo contrario? No, no, esto no es posible. Lo que yo hice para generar, yo creo que lo que quiso decir Francisco no es tanto el volumen, sino el apoyo, el grosor de la voz, la potencia de voz. Ahí es donde tú dices, si voy a dar potencia de voz, ¿cómo le voy a hacer si no puedo apretar mi diafragma, si no puedo sacar? ¿Cómo voy a dar potencia? ¿Sabes cómo lo resolví con mis alumnos? Pero no sé de dónde me salió esa mafufada. Yo creo que algo se metió en mi cuerpo. Pero yo lo resolví poniéndoles, haciéndoles pensar o creando una ilusión que el apoyo no está aquí, en tu diafragma, sino que está en el hacer que la parte posterior de tu cuerpo se expanda un poco. Entonces, cuando yo les dije eso, dejaron de pensar en aquí y empezaron a sentir, a ver, tengo que expandir, tengo que expandir. Y de repente, ¡pam!, empezaron a apoyar, empezaron a hacer que el diafragma funcionara correctamente porque dejaron de centrar todo el tengo que apretar al tengo que dejar fluir. No sé por qué rayos funciona, pero me ha funcionado. Porque no tiene nada que ver, pero yo digamos así que les quité el foco de atención de aprieta aquí para que piensen atrás. Ay, yo tengo que hacer que mis pulmones, es más, algunos hasta les digo, piensa que tus pulmones se tienen que separar. Imagínalo así. Entonces lo imaginan de esa manera y poquito, no lo exageres, poquito, y empiezan a apoyar libremente. No tengo idea de por qué funciona, pero le ha funcionado a mis alumnos y lo ha hecho, de hecho es una duda mía. ¿Por qué funciona eso? Yo creo que sería porque desvió la atención de apretar. Quizás Claro, tiene que ver con eso, hay, pero hay no un, es que esté bien que hagan eso, no lo sé, pero a mí me ha funcionado. hay una parte de desviar la atención y dejar de empujar, y hay otra parte de utilizar los músculos que en Steel llamamos anclaje de torso para en lugar de empujar el aire para arriba. Y entonces esas estructuras que creo que alguna vez hemos hablado del anclaje, ¿no? Esas estructuras externas más grandes que nos ayudan a sostener, eh, a, a, a que tengan que trabajar menos. Ah, sí, lo hablamos cuando dije lo de la voz de garganta, cantar de garganta. Entonces, que se sobreesfuerzan los pliegues vocales, pero si ayudamos con el resto de musculatura más extrínseca, mm, conseguimos que trabajen menos duramente, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Mike? Sí, perdón, la primera vez que quedé pasmado yo, en mis inicios de profe de canto, saliendo recién egresado de mis estudios, fue lidiar con ello precisamente. Bueno, estudio el cantante lírico, después conozco precisamente el belting y tuve la fortuna de tener, tuve la fortuna de tener un grupo de médicos. Eran 8 médicos que se pusieron de acuerdo y vamos a aprender canto porque tenemos miércoles de karaoke. Ok. Bueno, me di de topes en la pared cuando hablé de utilizar el diafragma. Y ellos empezaron a hacer caras y a verse entre ellos. Me dicen, pero tú tienes el poder de manipular tu diafragma. Y me quedé así yo de a 6. Me dicen, no hay inervaciones que controle tu sistema nervioso central para manipular el diafragma a tu antojo. Entonces, lo que estás diciendo no tiene sentido. Y ahí, pues, los 7 años de estudios, pues, se fueron para atrás, ¿no? Por completo. Sí,
Me la pasé todo el tiempo tratando de controlar mi diafragma y mi respiración en torno al diafragma. Y cuando en medicina, 8 médicos me dijeron, ¿sabes qué? Es que eso no es posible. Pues entonces me quedé callado, ¿no? Afortunadamente no renunció a ninguno de ellos. Conocí a mi maestra y seguí para adelante y se resolvieron muchas dudas y aprendí el doble o el triple con ellos mientras me duraron ellos como alumnos, ¿no? No pude engañarlos. Claro, sí, sí, es lo mejor que te puede pasar. Hay que aguantar, o sea, quiero decir, hay que saber cómo reaccionar a una situación así sin venirte abajo, ¿eh? Hay que saber, pero, pero sí, es lo mejor que te pudo pasar. Yo quiero decir a lo que ha dicho Mariana, la explicación de Mariana, cuanto más el body cover es más grueso, tenemos mayor presión subglótica y por eso el volumen es mayor, pero ¿por qué tenemos más presión subglótica? Porque al ser más grueso, el tiempo, mientras está haciendo los pliegues, hacen así, ¿no? Hacen como una ondulación. El tiempo que permanece cerrado el espacio haciendo así es mayor que cuando los pliegues son más finos y hacen así y es un tiempo mucho menor. Esa es la clave. El tiempo que están cerrados los pliegues, cuanto mayor es la fase de cierre, mayor será el volumen que se produzca. Cuanto menor es el tiempo de la fase de cierre, menor será el volumen. ¿Vale? Entonces, sí, por supuesto, va a depender del body cover, pero porque ese body cover nos va a dar una fase de cierre más larga o más corta. Entonces es una cuestión de tiempo de cierre. Porque cuanto más tiempo de cierre, como hemos comprobado antes, más presión subglótica. Vale, entonces, yo he dicho, voy a hablar muy deprisa y de repente hemos hablado todos mucho. A ver, voy a hacerme un resumen mental. Vale. Vale, no, y quería decir también, estaba yo pensando, me falta algo por decir. A Francisco, una vez teniendo en cuenta, vale, lo de más volumen, menos volumen que se crea en los pliegues, pero luego además, ¿cómo consigo esa voz poderosa? Vale, la voz con más cuerpo la vas a conseguir con un pliegue más grueso, porque por eso tiene más grosor, tiene más cuerpo. Y aparte, pues genera ese volumen, esos armónicos, pero esa sensación de cuerpo es que realmente tiene más cuerpo, esos pliegues. Pero además, los filtros que tenemos por encima de los pliegues son los que nos van a dar ese extra porque van a amplificar las frecuencias que van a hacer que ese sonido se escuche mucho más potente, más brillante, más poderoso. O todo lo contrario, según cómo uses los filtros, pues te van a hacer que el sonido sea como, pues como quieras. Según cómo los uses, lo vas a conseguir hacer como quieras o como puedas. A veces no es como queremos, sino como salga. ¿Vale? Pero son los filtros, lo que está después, el uso de esos filtros. Esto, Francisco, yo, obviamente, ¿qué te voy a recomendar yo? Pues, como a todo el mundo, que entréis a Estil, os hagáis los niveles y descubráis la fantasía que es saber cómo funciona todo esto y cómo todo eso que durante toda mi vida ha sido un misticismo, porque en cierto modo la explicación, Mónica, tuya, de la visualización de la espalda, los pulmones separándose, no deja de ser un poco mística, ¿no? O sea, un poco como... Pues claro, pues, sin embargo, si tú entonces vas a Estil y dices, ah, vale, que es que la musculatura justo de donde yo estaba diciendo es esta, que es justo la que se utiliza para el anclaje, que es justo lo que se necesita para beltear. Vale, check. Ahora ya puedo usar mi misticismo para hacer llegar al estudiante a ese lugar porque, ostras, las visualizaciones funcionan. Entonces, para poder hacerle llegar sin darle toda la chapa de toda la explicación de todo lo que el músculo tal y tal y tal, para no darle todo eso y llevarle al sonido que queremos llevarle, que es lo que le está interesando, esas visualizaciones funcionan muy bien. O sea, yo las seguiría utilizando, pero que tú conozcas por qué funcionan, me parece fundamental y maravilloso. Y te va a dar también una seguridad a la hora de decir las cosas y un tal, ¿no? O sea, como un...
no me sale la palabra, un apoyo ahí, un sostén, no sale la palabra, pero bueno, ¿me entendéis? Vale, y esto respecto a las dudas, ¿y yo qué más os quería decir hoy? Pues las cantidades que os he dicho, os enseñaré luego una cosica. Espera, os voy a enseñar una cosa. Esto. Otro gráfico, muy sencillín. Ay, ¿lo veis tan pequeño como yo lo veo enano. De repente ni lo veo. Espérate, que lo he debido encoger. ¿Lo veis chiquitito o lo veis grande? Lo veis enorme. Muy grande. Me encanta, yo lo veo enano. Vale, ¿qué es esto? Estos son capacidades, ¿vale? No se ve Volúmenes. completo, se ve como la mitad. Se ve a la mitad, vale, pero lo veis bien, ¿no? Bueno, más o menos. Pues es que no sé cómo hacer que esto sea más grande, la verdad, si te soy sincera. Porque normalmente cuando compartes pantalla, la pantalla se hace gigantesca. Voy a hacerla otra vez. Compartir pantalla. Esta cosa. Aquí. Pues no, sigue siendo pequeño. Bueno, que os lo mandaré por el grupo. Pero ¿y por qué se me esconde? No te escondas, que no te veo. Esto habla de cantidades, ¿vale? Que hemos estado viendo un artículo muy sencillito en el que veíamos cantidades y cosas, ¿no? Esto sería algo así como bastante sencillo, ¿no? Aproximadamente tenemos 6 litros para utilizar y la cantidad de aire que necesitamos para la fonación normal sería de entre 200 a 400 mililitros, ¿no? De 6.000 mililitros, de 200 a 400. Es poquísimo, poquísimo de toda nuestra capacidad. Eso para una fonación normal. O sea, esto es el equivalente, bueno, en la... dicho correctamente, quiero decir, en la medida en la que se mide esto habitualmente, serían entre de 2 a 4 centímetros de H2O. Que eso es, si tomas una pajita, caña o como se llama esto para absorber las bebidas, y soplas en el agua, cuando consigues que salga solo una burbujita, esa es la cantidad. Eso es la cantidad que se necesita para la fonación. Vale. Cuando queremos hacer una fonación fuerte, una de esas que necesitan mucho apoyo y mucha columna de aire y mucho de todo, es entre 400 y 600 mililitros. O sea, si de 200 a 400 son esa burbujita, que es para fonar, de 400 a 600 es para fonar fuerte. ¿Vale? Entonces, este gráfico que os he puesto aquí, que es la parte, tenemos como 500 mililitros de uso habitual. Nos queda todavía un montón que podemos llenar por encima, ¿vale? Mucho. Por eso se explica tanto las respiraciones profundas, las respiraciones completas, porque se puede llenar muchísimo, muchísimo que habitualmente no llenamos, porque no lo usamos, porque no lo necesitamos. Y una vez que la línea que hay en el centro, o sea, la línea que hay en el centro, quiero decir, donde pone, es que no, como lo veo tan pequeño, no veo ni lo que pone. Espera un momento, que me lo hago grande. Un momento, que si lo veis vosotros, no lo veo yo. Bueno, porque digo yo que vosotros sí que veíais las cantidades y eso la estabais viendo. Ay, ¿dónde está? Perdón, que no os estaba mirando. ¿Las veíais las cantidades? Y lo que... No, o sea, tan pequeño lo veíais, pues qué ruina. Luego os lo paso por el grupo, ¿vale? Pero bueno, el gráfico lo habéis visto, ¿no? Tenemos ese medio litro, luego tenemos otros 3 litros para llenar, 1 litro para soltar de donde ya hemos dicho el nivel de reposo expiratorio, 1 litro más que podemos ir exprimiendo, que ese es el que hacemos de forma voluntaria y activamos la musculatura. Ahí sí, sí la activamos nosotros voluntariamente para exprimir los pulmones. Cuando bajamos por debajo del REL, y que es un poco lo del ejercicio de Mike, ¿no? De sueltas todo el aire y entonces emites ese grito, ¿no? Estás por debajo del rail y sigues haciendo unos sonidos potentes enormes, porque sigues teniendo 1 litro de aire que puedes utilizar. Y luego está ese 1,5 litros que hemos dicho que no nos deja usar el cerebro para nada, ¿no? Entonces, claro, ¿veis qué cantidades tan increíbles? Es que es
No sé, o sea, es muy fuerte que nos hayamos centrado tanto en todo esto, ¿no? ¿Por qué estamos tomando media habitación de aire para, para empezar a cantar, ¿no? De esto que... ¡Vamos! Claro, si solo necesitamos esa burbujita para que suene y una burbujita un poquito más grande para que suene fuerte, o sea, que es una locura, ¿no? Entonces, me queda estoy pensando, antes de que esto se acabe, me queda lo que hemos hablado al principio. ¿En qué momento sí tengo que trabajar la respiración? Porque si hemos visto que es natural, que se adapta, que es dinámica, que es involuntaria, pasa a ser voluntaria cuando yo quiero, entonces pues ¿para qué la tengo que trabajar si pasa a ser voluntaria? Pues una de las razones por las que, o sea, vamos a ver diferentes casos en los que, en los que tendríamos que trabajarla. Cuando tenemos patrones alterados, que os he dicho antes, por ejemplo, yo tengo una estudiante que es nadadora profesional. Es jugadora de waterpolo, entrenadora de waterpolo y nadadora. Esta persona tiene un patrón respiratorio alteradísimo. Está acostumbrada a vivir en apnea. Cada vez que tiene que hacer cualquier cosa en la que se concentra, hace apneas y respira de una forma súper extraña. Cuando va a cantar, también lo hace. Y entonces le va fatal. Pues con ella hemos tenido que estar varios años trabajando la respiración constantemente, muy regulándola, muy con ejercicios, sobre todo trabajando mucho por debajo del REL, por debajo de este nivel que hemos dicho. Y yo es una de las cosas que más que enseño a todos mis estudiantes. Es un ejercicio muy sencillo que tú tomas aire de manera natural, sueltas aire hasta donde tu cuerpo te dice ya estoy, y a partir de ahí, sin volver a inspirar, empiezas a contar números en voz alta, en una voz alta que se oiga, no en una voz... No, en una voz alta que se oiga, a la velocidad que te dé la gana. Entonces ves a qué número has llegado. Lo intentas un día, otro día, y ves como poco a poco vas llegando a números más altos. Te estás acostumbrando a poder trabajar por debajo del nivel de reposo expiratorio. Con lo cual, esas alarmas que os decía que aparecen una vez que superas ese nivel, que todo esto tiene un nombre y es parte de la tarea de esta semana, van a ir apareciendo un poquito más tarde. ¿Vale? Van a ir apareciendo un poquito más tarde porque tú te estás acostumbrando a estar en esa zona, ¿vale? Hay gente que jamás ha bajado por debajo del REL y la primera vez que se acercan, no que bajan, sino que se acercan, entran en pánico. Sí, exacto. Me muero, me ahogo, no puedo. Y dices, vale, pero por el amor de Dios, haz el ejercicio y verás que sí que vas a poder contar algún numerito. Bueno. Entran en crisis. Y conforme lo van practicando, se dan cuenta de que pueden llegar a números altísimos. Yo tengo un alumno que ni siquiera sé a qué número puede llegar, porque al 60 me cansé. Y dije, déjalo, da igual, olvídate, no quiero saberlo. Es que ¿para qué? Sí, no sé por qué razón, porque no lo entiendo qué le pasa, qué tiene su cuerpo, pero esa persona, pues muy bien. Y hay otra gente que en el 8 está entrando en pánico. Mike, cuéntanos, ibas a decir algo. Solamente que a mis alumnos les pongo a analizar la tos espontánea y de esa manera logramos establecer que no se necesita más aire que el que se contiene cuando estamos en silencio. Que no se requiere, nunca se requiere más para sentirnos tranquilos, cómodos, fuera de peligro completamente. Analizamos la tos espontánea tal cual. Ajá. No la tos voluntaria de inspiro y toso, no, la tos espontánea, simplemente y analizamos la tos en cada una de sus fases, ¿no? Y de esta manera logramos trabajar con el aire necesario. Qué guay, me parece muy interesante también. Sí. Vale, entonces yo os mandé las tareas de leer estas dos cositas y de
mirar la diferencia entre volumen, sonoridad. Vale, pues como no nos va a dar tiempo a que todo el mundo nos cuente sus historias sobre este tema, guardamos esa tarea para la semana que viene, ¿vale? Y miráis, os digo, la tarea de esta semana, una de ellas, porque claro, aquí siempre tiene que haber muchas. No, hay días que no hay ninguna, ¿eh? Bueno, no lo sé, igual no, ¿eh? Igual me lo estoy inventando, sí, casi siempre hay. Sería la de cómo resolver los objetivos vocales, ¿no? Que hace mucho que no lo hacemos, de nuestro estudiante. Entonces, ahora mismo ya tenemos suficientes herramientas, ¿no? Para solventar cositas que puedan ocurrir con estos temas. Y entonces vamos a ver cómo reaccionaríamos, ¿no? Cómo responderíamos, cómo solucionaríamos a esos objetivos de necesito aprender a respirar, ¿vale? A mí esta frase me la han dicho muchísimo en la primera clase. ¿A qué vienes a clase? ¿Por qué te has apuntado? ¿Cuál es tu motivación, tu meta? Es que necesito aprender a respirar. Claro, o sea, yo no sé si reírme, llorar, porque claro, dices, ¿cómo necesitas aprender a respirar? Me ahogo al cantar, sería otra. Me ahogo en los agudos, que también es muy recurrente. Me falta el aire. Cuando canto siento que me falta el aire, ¿no? Esto también os lo habrán dicho seguro. Y llego a los finales de las frases sin aire. ¿Vale? Estas serían las tareas de esta semana junto con leeros un artículo que os mandaré el link. Es un artículo que escribió Alicia sobre esto que pasa cuando superas el REL y todos estos sistemas de alarma que se activan, ¿vale? Y así la semana que viene habláis con ella si tenéis alguna duda o alguna cosa que decir del artículo y le comentáis el tema este de los objetivos y le decís que no nos ha dado tiempo. Bueno, eso se lo voy a decir yo, no os preocupéis. que veáis también el tema del volumen, sonoridad e intensidad, ¿vale? Y mira, oye, por primera vez a lo mejor he terminado puntual. Pasad una muy buena semana. Bueno, 2 semanas. Ya me contaréis qué tal os va con Alicia, que seguro fenomenal. Y nos veremos a la vuelta de Alicia, sí, después de respiración. ¿Quieres preguntar algo, Mónica, o estás diciendo adiós? Sí, no. Las preguntas las podrías poner en el WhatsApp porque Sí, se me sí. pasó una. Ok. Sí, sí. Pues nos veremos a la vuelta con la clase de diversidad, si no me equivoco. Estamos 5, 6, 7. Sí, la de diversidad. Una clase muy interesante. También muy... Iba a decir polémica. No, en realidad nunca ha sido polémica. Siempre ha sido muy in love todo el mundo. Pero muy curiosa, en la que se aprende mucho también. Vale, pues que paséis buenas semanas. Chao, chao.